Bienvenidos, bienvenidas a todos, yo soy Iván Ferreiro, esto es Programación Creativa número 11 y en la clase de hoy vamos a crear nuestras propias funciones. Ya estamos de nuevo en nuestro espacio de trabajo, bienvenidos, os felicito a todos por haber llegado hasta aquí y simplemente recordar que esta clase va a ser la última clase en la que estemos viendo vocabulario y trabajando con pequeños ejercicios, y en las siguientes vamos a empezar ya a crear nuestro propio entorno interactivo / videojuego, como queramos llamarlo. En esta clase, tal y como dije en la presentación, vamos a hacer nuestras propias funciones y nosotros, pues simplemente para el que no estuvo anteriormente o se ha saltado algún vídeo, el que no sepa lo que es una función, lo hemos estado utilizando constantemente. Esas funciones que hemos estado utilizando constantemente, pues bien puede ser line, perdonad por mi letra porque estoy con el ratón, y line era una instrucción que nosotros teníamos que escribir entre paréntesis ciertas instrucciones o ciertas características de lo que nos pedía la función line. En esa función line yo tenía que poner la posición 1, la posición X del primer punto y la posición Y del primer punto, y también tenía que poner la posición X del segundo punto y la posición Y del segundo punto. ¿Vale? Una línea se definía por un punto y otro punto, y luego simplemente se rellenaba el espacio entre esos dos puntos. ¿Vale? También teníamos otro tipo de funciones, como podía ser el ellipse o rect, que esas instrucciones, vamos a poner por aquí ellipse, bueno, no cabe, pero sabéis que es ellipse, todos sabréis cómo se escribe. Aquí simplemente tendríamos que poner la posición X, la posición Y y luego el ancho y el alto. Ancho y alto. Y cerrábamos con un paréntesis y con un punto y coma. Bueno, pues esto son las funciones, ¿vale? Una función es algo a lo que yo llamo y yo le doy ciertos datos y esos datos me los representa. Nosotros vamos a hacer, como dije, nuestra propia función. Una de las funciones más sencillas que se me ha ocurrido para poder hacer aquí con vosotros y que vosotros veáis cómo se desarrolla una función propia es hacer un rombo. Sí que se puede hacer un rombo con otras funciones que existen en Processing para hacer prismas o para hacer otro tipo de geometrías, pero no tenemos una que nos lo facilite, que simplemente sea un rombo y ya. Vale, entonces nosotros vamos a hacer un rombo. Esa función tenemos que empezar a programarla pensando en cómo puedo definir yo un rombo. Y para definir yo un rombo y para definir los datos de ese rombo, tengo que tener, es bueno también hacer un pequeño croquis y entender cómo funciona ese rombo. Bueno, no es un rombo perfecto, pero me vais a perdonar. Para definir un rombo yo tengo que definirle cuál es su centro para saber cuál es su posición y dónde lo quiero poner, y luego definir sus 4 puntos. Que también lo podría hacer ancho y alto. Cuánto quiero de ancho y cuánto quiero de alto. Y es muy parecido a cómo definíamos nosotros una elipse o cómo definíamos nosotros un rectángulo, rect. Rect también nosotros lo que hacíamos era decirle cuál es su posición X, cuál es su posición Y, que va a ser este punto del centro, y a posterior le decíamos cuál era el alto, el ancho, y cuál era el alto. El ancho sería el eje de las X
y el alto sería el eje de las Y. ¿Cuánto mide? ¿Cuánta diferencia hay de este punto a este punto? ¿Y cuántos píxeles hay de este punto a este otro punto? ¿Vale? Eso es lo que yo tengo que definir en mi programa, en mi función. Vale, voy a empezar a escribir un poquito de código y luego volvemos otra vez a ese dibujo del rombo para que nosotros podamos ir descifrando cómo podemos hacer para dibujar ese rombo. Y nosotros para hacer, bueno, la estructura básica, ¿vale? No me quiero saltar ningún paso. Void setup. Perdón, lo estoy escribiendo. Olvidé los paréntesis. Ahí lo tenemos. Ponemos un void setup, ponemos void draw, aunque no nos va a hacer falta void draw porque no vamos a animar nada, ni vamos a mover ningún elemento, ni simplemente vamos a dibujar rombos. Lo podríamos hacer perfectamente dentro del void setup, porque el void setup, recordar que solo se ejecuta una vez y void draw se está ejecutando todo el rato. Entonces, para ser eficientes, no tendríamos por qué utilizar void draw. Es más, seguramente no lo utilice para que vosotros veáis que se puede trabajar sin ningún problema, teniendo aquí declarado o escrito el void draw. Bien, ya tenemos esta estructura básica y nosotros para hacer una función tenemos que llamar otra vez a esta otra instrucción que se llama void, que significa prácticamente nada. Le ponemos el nombre de la función que nosotros queremos hacer. Yo lo voy a llamar rombo directamente. Le ponemos unos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Vale, ya tenemos nuestra instrucción hecha, declarada, y esta instrucción nosotros la vamos a llamar cuando la escribamos en el void setup, por ejemplo. Voy a escribir aquí un size para cambiar el tamaño, que veamos bien los rombos. Y vamos a poner también un background para que se vea también bien. Vamos a ponerle, sí, un blanco. Perdón, blanco es 255. ¿Y qué más cositas nos hacen falta para antes de empezar? Bueno, no, nada más. Nada más. Bien, ¿cómo definimos nosotros el rombo? ¿Cómo empezamos a decirle qué instrucciones tiene que llevar mi función rombo? Bueno, pues nosotros habíamos acordado que va a ser un entero, se va a pedir un entero, y ese entero va a ser la posición X. Esa será la primera instrucción que me pida mi rombo. Luego va a llevar otro entero, otro número entero, ya sea 30, 40, 50, aunque vosotros para curaros en salud podéis poner float, porque hay veces que esa instrucción puede tener algunos decimales según cómo la utilicemos. Entonces, sí que es una buena práctica, a pesar de que saber que nosotros vamos a poner instrucciones enteras, que algunas variables pueden no serlo. Entonces, en ese caso, vamos a escribir float y de esa manera nos curamos en salud. Float, y nos evitamos ciertos problemas a la hora de programar esta función que nosotros estamos creando. Habíamos dicho que la posición X, la posición Y, y luego tenemos que decirle también, vamos a ponerle float, ¿por qué no? Un ancho y float alto.
Vale, esas son las instrucciones o los parámetros que yo tengo que darle para que mi rombo se genere. Vale, posición X, posición Y, un ancho y un alto. Fijaros que me lo pone subrayado en naranja y me dice que este valor X no se está usando. Vale, no es que esté mal escrito, no es que haya un error, simplemente nosotros todavía no estamos usando estas variables que estamos declarando, porque las estamos ya declarando, no tienen ningún tipo de valor, porque el valor se lo vamos a dar después, cuando nosotros hagamos nuestra función o llamemos a nuestra función, y no las estamos empleando en ningún sitio. Bueno, para hacer un rombo, ¿qué necesito yo para hacer un rombo? Pues yo necesito 4 líneas. 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo estas 4 líneas y yo tengo que dibujar 4 líneas. Esas 4 líneas tengo que ver qué son lo que les caracteriza para yo poder traducir estos datos en esto. Vale, la posición X e Y lo tengo fácil, va a ser en el centro. Entonces, simplemente X e Y no van a tener mayor problema. El mayor problema que voy a tener va a ser con el alto y con el ancho de mi rombo. Porque yo para definir esta línea, vamos a ponerle la línea 1, perdonad, voy a hacerlo más grande. Bien. Vale, no me deja. Bueno. No me deja utilizar no puedo hacer zoom y dibujar a la vez con este programa, pero bueno, es lo que tiene. La línea 1 vamos a definirla así, línea 2 vamos a definirla de esta manera, línea 3 y línea 4. Vale. La línea 1 se define por 2 puntos. El primer punto, que va a ser este, voy a ponerlo entre paréntesis, va a tener la posición Y intacta, porque fijaros dónde está X e Y. X e Y, que está en el centro, coincidiría con este punto, y X es el ancho, por lo tanto está desplazado del centro. Si esta es mi posición X, sería menos algo X, y si fuera mi posición Y, estaría justo en el punto. Entonces, este sería, lo tenemos fácil, posición Y intacta, y la posición X, como decíamos antes, va a ser una posición en la que se le tenga que restar, porque está desde la posición X inicial, está hacia atrás. Entonces yo tengo que restarle el ancho. Yo tengo que restarle el ancho, pero no todo el ancho, solo la mitad del ancho. El ancho sería desde este punto hasta este punto. Y yo empiezo a contar desde la mitad. Entonces sería X menos la mitad del ancho. Vamos a ponerle con una A y una N partido de 2. Eso sería mi primer punto de la línea 1. Y para el segundo punto de la línea 2 sería la X intacta, porque la X está justo, si esto es X y esto es Y, coma Y, este punto de acá, que es el centro. La X no se vería alterada porque está justo en el punto de la X, en el ancho de la X, está justo en el centro, y en este caso la Y, la posición Y, sí que se vería desplazada. Y sería menor. Esto sería, si os acordáis de cómo es nuestro sketch, esto es el punto 0, 0, vamos a imaginar, y hacia aquí es más, y hacia aquí es más.
aumentamos las Y y aumentamos las X. ¿Vale? Sería hasta 300X o hasta 300Y. Si yo coloco aquí un rombo, esto sería la posición 100-100, pero este punto de aquí sería la posición 50, por ejemplo. ¿Vale? Porque desde este recorrido hasta este hay 50 píxeles. Este sería posición 100-100 y este posición 50. Entonces, acordamos que en la Y tenemos que restarle la mitad de nuestro alto. Alto partido de 2. Y ahí ya tendríamos definida la primera línea. El siguiente punto, la siguiente línea, que es la línea 2, está definida por el mismo punto donde termina la línea 1, pero tiene otro punto más para definir. Y ese punto está en el eje de las X, por lo tanto, las Y están en el eje de las Y alineado, por lo tanto las Y no se van a ver alteradas, va a ser Y, y en este caso el punto que tenemos que modificar es el ancho, porque tenemos en el ancho, en el eje de las X, no está en el centro, sino que está desplazado la mitad de su ancho. Entonces tenemos que sumarle ancho partido de 2 y para terminar coma X. X no se modifica en este punto. Para definir la línea 3, porque ya tenemos definida la línea 2, ya que definimos el punto del L1 y ahora terminamos con el punto del L2. Para definir la línea 3 tenemos que buscar este punto de acá y saber qué es lo que le caracteriza. Y le caracteriza que está en el eje de las X. Entonces, en este panorama, esa posición no se toca, sería X. Y después, ¿qué más vemos? Que está desplazado en el eje de las Y. En su vertical está desplazado la mitad de lo que sería el alto. Y en este caso se le sumaría porque está hacia abajo, se mueve hacia abajo el punto. Entonces, Y más alto partido de 2. Vale, espero que este pequeño croquis lo hayáis entendido y esto simplemente es lo que yo voy a poner para definir cada línea. Vale, yo lo tengo escrito en un papel, vosotros podéis darle un poquito a pausa y poder escribirlo, aunque lo voy a definir ahora aquí mismo y podéis ir siguiendo el cómo voy haciendo. Bien, nos deshacemos de este boceto y ahora sí que escribimos aquí en las instrucciones. Habíamos dicho que va a tener 4 líneas. Entonces yo cojo estas líneas de aquí, esta sería la línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Voy a hacer un control T para que se ponga todo más ordenadito. Ya veis que línea me pone ahí un error, pero bueno, ese error me dice que espera unos argumentos, float. Fijaros que aquí también lo han hecho con float, porque ellos saben que un punto, por alguna razón, podría dar algún problema si nosotros, en vez de utilizar un número entero, pues utilizamos un número decimal, pues daría un error. Perdonad, daría un error. Y entonces así se evitan problemas si ponen esas instrucciones con float. Lo mismo que nosotros hicimos aquí arriba. Nos evitamos esos problemas a la hora de utilizarlo en cualquier otro término, cualquier otro escenario posible. Bien, la primera línea habíamos dicho que teníamos que decirle cuál era la posición X. Y después de decirle la posición X, teníamos que restarle un pequeño guión, el ancho
pero solo su mitad. Y el siguiente punto era la y sin modificar. Luego, el punto que venía a continuación era la x sin modificar y luego la y a la que le restábamos el alto, pero solo su mitad. Ahí tenemos el primer punto. Bueno, la primera línea. Vamos a ir con la segunda línea. Y la segunda línea habíamos dicho que era este otro punto. Vamos a copiarlo. Era el el x sin modificar. Empezamos aquí. X, Y, control C, control V. Ya tenemos el primer punto de nuestra segunda línea. Y ahora vamos a definir el segundo punto de nuestra segunda línea, que es nuestra posición X sin modificar porque está en el punto concreto de la X. Y después, perdón, no, me estaba equivocando, sí, aquí, menos mal que tengo por aquí la chuleta, por eso os aconsejo que vosotros también os hagáis un pequeño croquis, un pequeño dibujo. Había que sumarle el ancho, pero solo su mitad. Partido de 2 y luego la y, esta vez sí, sin modificar. En el siguiente punto, que es la línea 3, empezábamos desde la X, desde este último punto, control C, control V, y el último punto para definir la línea 3, en este caso sí que era la X sin modificar, y la Y, la posición Y de ese punto es el alto o la suma de la mitad del alto de la figura que nosotros vamos a crear. Entonces, ponemos por aquí una Y más alto partido de 2. También podemos multiplicarlo por 0,5, ¿vale? Como habíamos visto en un vídeo anterior. Ya ni me acuerdo cuál era, no sé si era el vídeo 3 o el vídeo 4. Bien, cogemos este último punto para definir nuestra última línea, porque nuestro último punto enlaza con este, control C, control V, y ahora simplemente pues nosotros acabamos con el primer punto de la primera línea, porque ya lo teníamos definido. El ancho, X menos el ancho partido de 2 y la posición Y. Control C y control V. Ahí lo tenemos ya definido nuestro rombo y ya solo nos queda utilizarlo. Voy a utilizarlo dentro del void setup y para nosotros, para llamar a esta función, lo único que tenemos que hacer es escribir rombo, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, como cualquier otra instrucción que nosotros o función que nosotros estemos programando. Y ¿qué es lo que me marca aquí? Me marca un error y me dice aquí abajo, voy a señalarlo para que lo veáis, me dice por aquí que esa instrucción espera 4 parámetros del tipo float, que no tienen por qué ser float concretamente. Vosotros podéis poner números enteros. Lo que pasa es que luego el programa interpreta que es decimal. Lo que pasa es que esos decimales son 0. 0, 0, 0, 0. Bien. Lo que teníamos que decirle era, yo decía que le definía primero la posición X, luego le definía la posición Y, y luego le decía cuántos píxeles de ancho va a tener y cuántos píxeles de alto va a tener. ¿Vale? Entonces, primero le decimos la posición X, que vamos a decirle la posición 300, y luego le vamos a decir el ancho
¿Cuánto puede tener de ancho? Bueno, pues vamos a ponerle 50 píxeles. Bueno, no, un poquito más para que se vea bien. 100 píxeles, 100 píxeles. Va a tener de alto 100 píxeles y de ancho 100 píxeles. Vamos a darle a play y aquí tenemos el rombo que nosotros hemos dibujado. Voy a ponerlo un poquito más grande. Voy a ponerlo de 200-200 para verlo más grande. Y aquí tenemos nuestro, bueno, en este caso sería más que un rombo, sería un cuadrado partido, un cuadrado rotado, por así decirlo. Y aquí está, esto sería la línea 1, que sería esta línea de aquí, la línea 2, que sería esta línea de acá, línea 3, que sería esta, y línea 4, que sería esta de aquí. Vale, aquí veis como yo le defino que esto va a estar en el punto 300-300 y los demás puntos se van a organizar según esta estructura matemática que nosotros hemos hecho antes, en la que le decíamos que la posición Y va a ser la posición X más la mitad del ancho, porque esto es el ancho, y o bien va a ser la posición Y más la mitad de su alto, porque esto es el alto. Vale, no sé si ahora lo habéis visto un poquito mejor o lo habéis comprendido un poquito mejor lo que acabamos de hacer. Simplemente aquí le decimos qué tiene que hacer con todas esas funciones, y una vez que tiene esos datos o que le damos esos datos, rellena todos estos variables con números y hace lo que tiene que hacer mi instrucción. Vale, mi instrucción se compone de 4 líneas y esas 4 líneas van a hacer según todas estas reglas matemáticas que yo le he propuesto, según el valor que nosotros le demos. La verdad es que es algo fantástico que seguramente vosotros le saquéis mucho partido, y bueno, simplemente que veáis que yo ahora ya no tengo que escribir ningún tipo de línea más, ni dibujar ningún tipo de línea más. Yo aquí puedo lanzar instrucciones llamadas rombo, llamando a mi función, y esa instrucción llamada rombo, pues le puedo decir que va a estar en el centro del escenario, width partido de 2 o por 0,5 y height partido de 2 o por 0,5, y el ancho puede ser 300 y el alto puede ser 500. Le damos a play y aquí lo tenemos. Puedo seguir dibujando rombos. En la posición 400, 500, 50, 50, 80. ¿Veis? Aquí está un poquito la potencia y lo bonito de hacer nuestras propias funciones. Pero esto no solo nos sirve para hacer geometrías básicas, sino que también nos puede valer para hacer otro tipo de utilidades, ¿vale? Como puede ser, bueno, lo veremos en el siguiente episodio, en el siguiente vídeo, en la que nosotros empezaremos a hacer nuestro propio videojuego. Haremos un pase de pantallas y veréis lo sencillo que puede llegar a ser crear nuestras propias funciones y así tener un código muchísimo más ordenado. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta
para poder utilizar esta función rombo que nosotros hemos creado, vais a tener que poner en vuestro código esta otra instrucción, ¿vale? Si yo abro ahora un archivo nuevo y escribo aquí rombo y entre paréntesis y con el punto y coma y aquí le pongo las instrucciones 100, 100, 50, 50, me va a decir que no existe esa función. Fijaros aquí abajo, esta función no existe, ¿vale? En cambio, si yo ahora cojo esta instrucción de aquí, control C, me vuelvo otra vez de nuevo a este apartado, se la colocamos aquí, control V, ahora ya no me da, me da un error, pero porque tengo los números fuera del paréntesis, control V. Rombo está bien escrito. Voy a poner el void setup para que ahí está. Me daba un error y era porque necesitaba la estructura básica de processing, en este caso, para poder ejecutar la función rombo. Bueno, ya veis que yo para utilizar rombo tengo que tener esta instrucción. Si no tengo esta instrucción, processing no sabe a qué me estoy refiriendo. Fijaros que me vuelve a saltar el error, pongo aquí y dice que esa función no existe. ¿Vale? Para que esto funcione, vale, lo he borrado. Para que esto funcione tenemos que tener la instrucción en el mismo programa. Para ordenarlo todo un poquito, porque podemos llenar todo de instrucciones y tenerlo todo embarullado, bueno, pues podemos directamente aquí abrir una nueva pestaña y esa pestaña pues podemos ponerle funciones o el nombre descriptivo que nosotros queramos y pasamos esta función de aquí, control X, a esta pestaña de aquí, control V. De esa manera nosotros tenemos nuestro código un poquito más legible y lo podremos entender un poquito mejor. ¿Vale? Esto vosotros organizaros y ponerle la descripción a las pestañas que vosotros queráis. Ahora mismo nosotros cuando guardemos este proyecto también le podemos cambiar el nombre a esta pestaña. Este sketch con este número. Podemos ponerle pues romboide o el nombre que queramos ponerle o simplemente pues ejercicio número 1, ejercicio número 2. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos. Fijaros que yo le doy a play, va a funcionar perfectamente. Aunque a pesar de que no esté en esa instrucción en estas líneas, en esta pestaña, sí lo tiene aquí y por lo tanto no va a dar ningún tipo de error diciendo que no reconoce esta función. Y también podemos hacerlo pues, con más cosas. No es aconsejable tampoco, a no ser que sea un proyecto muy grande, llenar todo de pestañas y poner una instrucción en cada pestaña. Pero bueno, vosotros seguramente vayáis viendo cuál es la mejor forma y la más eficaz para que podáis trabajar cómodamente y no os olvidéis de hacer comentarios, ¿vale? Yo esto no lo estoy haciendo, no estoy comentando nada, no estoy poniendo ningún tipo de instrucción, perdón, no estoy poniendo ningún tipo de instrucción o de descripción, pero vosotros hacerlo, ¿vale? Porque estos son vuestros apuntes. Aquí podríamos haber puesto programa para hacer rombos, ejemplo número 1. Vale, podéis poner el nombre vuestro y la fecha y
Y bueno, no voy a pararme más. En el siguiente proyecto, como dije, empezaremos a hacer nuestro propio videojuego. Espero que esta forma nueva o este nuevo vocabulario que hemos adquirido os sirva para muchos proyectos y os haya ampliado más el horizonte de cosas que podemos hacer con Processing. Es algo genial, espero que lo disfrutéis, que lo paséis bien programando vuestras propias funciones. Si hacéis alguna, hacérmela llegar a través de los comentarios, estaría encantado de echarle un ojo. Y muchas gracias y hasta la próxima.